Los gobiernos de Brasil, Chile, Colombia, México, Uruguay y España fijaron su postura frente a la captura de Nicolás Maduro, destacando los riesgos que implicaría cualquier intento de control externo sobre recursos naturales o estratégicos del país. Advirtieron sobre las consecuencias políticas y económicas de este tipo de acciones. Rechazaron las acciones militares ejecutadas unilateralmente en Venezuela, al considerar que vulneran principios básicos como soberanía y la integridad territorial de los estados. Exhortaron al secretario general de las Naciones Unidas y otros mecanismos multilaterales a hacer uso de sus buenos oficios para contribuir a la desescalada de las tensiones y la preservación de la paz, en el contexto de las intenciones de control de recursos por parte de Estados Unidos. Bueno, no se dijo en público, no se dijo abiertamente, pero era el petróleo. Luego, ¿qué otra cosa pasó? El presidente Donald Trump, si ya en su lista no está Maduro, pues ya su lista se hace más chiquita y entonces le da duro a los que quedan en la lista. Dice que se tiene que hacer algo con México. Los cárteles del narcotráfico controlan el país. Sostuvo que Estados Unidos debe defenderse ante esta situación. En sus declaraciones, Trump expresó, una vez más, respeto a la presidencia, pero ella no gobierna. Lo dijo una y otra vez. Reiteró que se ha negado al apoyo para combatir al crimen organizado. Ella no gobierna, gobiernan los cárteles. By the way, you have to do something with Mexico. Mexico has to get their act together because they're pouring through Mexico and we're going to have to do something. We'd love Mexico to do it. They're capable of doing it. But unfortunately, the cartels are very strong in Mexico. I remember one time you actually, speaking of Mexico, I asked you about Claudia Sheinbaum, and you told me at one point you had offered to send U.S. troops into Mexico to combat drug trafficking there. Is that something you have spoken to her about? I think she's a terrific person. I would say every single time I talk to her, I offered to send troops. And she's just not willing? She's concerned. She's a little afraid. The cartels are running Mexico, whether you like it or not. Bueno, la presidenta Claudia Sheinbaum rechazó de nuevo cualquier intervención, que bueno que lo hace sistemáticamente, la verdad, en asuntos internos de otros países. Rechazó tuvo un rechazo absoluto a que México tuviera cualquier injerencia en sus asuntos internos de otras naciones. En relación a lo que señaló como una intervención directa de Estados Unidos en Venezuela, fue nuevamente tajante. De México. Por eso en México hay que mantenernos unidos y con una visión clara, porque esa visión la establece nuestra Constitución. Y la defensa de nuestra soberanía debe ser parte de la posición de todos. Hay algunos que no, que buscan la intervención externa para fortalecerse, pero eso no lleva a nada. Pues en una situación como esta, yo creo que la presidenta tiene toda la razón, ¿no? Eso no lleva a ningún lado. Por cierto, tuvo mucho cuidado en decir, cuando habló de España, dijo, me habló el presidente de España, ¿eh? No le hablé yo, imagínense, ¿no? De lo que vamos a platicar ahora con Juan Pablo Prado, profesor e investigador en Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Puebla. Juan Pablo, gracias por tu tiempo. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, Javier. Feliz año. Juan Pablo, a ver, ¿cómo ves todo lo que está pasando en términos de las reacciones, como hemos titulado esta parte de nuestra emisión? Las reacciones. Bueno, pues las reacciones a nivel global son diferentes, ¿no? En función del perfil del gobierno del país en cuestión. Como acabamos de ver, pues México hace una declaratoria pues sensata, correcta, basada en nuestra Constitución, en la Carta de San Francisco de Naciones Unidas en términos de no intervención, porque pues tenemos que protegernos ahora más que nunca. Lo que le hagan a Venezuela puede ocurrir a cualquier otro país. México, pues desde luego al sur de la frontera con Estados Unidos está pues en más riesgo al menos que antes de esta primera invasión. En ese sentido, pues México expresa su preocupación, su rechazo, como no podría ser de otra manera, al igual que otros países, como en el caso precisamente del comunicado que acabas de señalar. En lo general, hay conmoción internacional, hubo sorpresa. No conozco a alguien que se adelantara a este suceso en términos de referirlo, de publicitarlo.
y nos despertamos. Bueno, yo estaba trabajando a la hora de la invasión, escribiendo, y me llamó mucho la atención, sobre todo por la cercanía, ¿no?, geográfica con nuestro país. La comunidad internacional, insisto, rechaza en lo general, unos más que otros, y otros con más, digamos, legitimidad. Como por ejemplo, pensemos en Chile. Chile criticó al gobierno del expresidente Maduro, y yo diría que con mucha legitimidad también critica y rechaza esta acción unilateral por parte de Estados Unidos. Otros países que avalaban al gobierno de Maduro también rechazan, como el gobierno mexicano, y así podemos recorrer un sinfín de posibilidades en términos de las reacciones, pero que en síntesis rechazan, con base en el derecho internacional, esta intervención ilegal, unilateral por parte de Washington en contra de, pues, este dictador. Estados Unidos señala que no fue una invasión como tal al país, sino que solamente, digamos que ¿no?, recogieron a este individuo y a su señora esposa para liberar a Venezuela. Pero, y aquí lo interesante, ¿realmente se liberó a Venezuela de un dictador o el régimen, como se comentó previamente, se mantiene o incluso se protege bajo el paraguas del gobierno de Trump? Bueno, incómoda pregunta. Juan Pablo, te planteo, ¿cómo has visto la reacción mexicana? Y diría también el hecho de que haya un comunicado de varias naciones, que, híjole, pues, ya sabes, decirle algo a la ONU como los llamados a misa, ¿no? Bueno, a ver, la declaración mexicana me parece básica, concreta, adecuada, fundamentada en nuestra Constitución, en nuestros principios que dirigen a la política exterior, artículo 89, fracción décima. En el aspecto formal, legal, pues no hay nada que decir, es lo que hay que hacer. Quizás hubiese faltado un poco más de tono, pero hay temor. Pero esto se complementa con la declaratoria que se señala con países cercanos, aliados. Me da gusto que México por fin se acerque a España en materia de política internacional. España, pues, es un aliado histórico mexicano. Sabemos que hubo distanciamiento en el gobierno anterior, y esto, una mala noticia, una intervención estadounidense en Latinoamérica está generando, pues, más cohesión, mayor comunicación diplomática de México con países cercanos y ahora con Madrid. Eso en sí mismo es positivo. Faltan más voces, desde luego, que se unan a este llamado, pero pues, como señalé, hay temor en la comunidad internacional en lo general y en particular en América Latina. No olvidemos que el último o el más reciente documento de seguridad nacional de Estados Unidos, que se emitió apenas hace unos cuantos meses, ojo, ubica a América Latina en el centro del interés de Estados Unidos en el espacio internacional, en el centro. Y esta acción estadounidense militar es un clarísimo ejemplo alineado a lo que este documento ya señalaba apenas unos meses atrás. Claro que generó sorpresa, pero prácticamente estaba escrito entre líneas que Estados Unidos podría hacer lo que quisiese. Aquí en conversaciones contigo señalé que todo se podía esperar desde la Casa Blanca, y pues así sucedió. Así es que las reacciones son múltiples, no hay una plena concertación de la comunidad internacional al respecto. Argentina aplaude a Trump, por ejemplo, mientras que otros países critican, pero insisto, con un temor muy amplio en la comunidad internacional y en particular en México. Yo te diría, el presidente de Colombia sí se envalentonó, ¿no? El presidente de Colombia lleva tiempo enfrentándose a Trump a través de X, antes Twitter, y le ha ido mal, ¿no? Le ha ido mal porque apostó por Maduro, apostó por la soberanía venezolana,
sustentado en principios constitucionales y en derecho internacional, pero pues con una alta tensión de Washington hacia la Casa de Nariño, donde habita el presidente Petro, y Petro está en la mira, ¿no? Petro, pues el mismo Trump señaló que él es el siguiente en la línea, como se traduciría desde el inglés, y desde luego que hay temor en Colombia en el presidente Petro, pero Petro, no olvidemos que Colombia es miembro desde el 1 de enero del Consejo de Seguridad como miembro no permanente. Claro. Y desde ese estrado, ya hoy Colombia lanzó la voz, yo diría de forma valiente, para evidenciar pues este rompimiento de las normas internacionales por parte de Estados Unidos en América Latina, en Sudamérica, no olvidemos, a 4 horas más o menos de la Ciudad de México. Venezuela no está lejos de México. Es un problema también de seguridad nacional para nuestro país. Oye, queda claro que para cerrar, la situación con México no se llama Claudia Sheinbaum, la situación con México se llama narcotráfico. Una breve reflexión para cerrar sobre esto, Juan Pablo. Es correcto. Es claro que a Trump no le interesa la democracia, no le interesa el bienestar de los venezolanos, de los mexicanos, le interesan sus intereses. En Venezuela, el petróleo, no la democracia, porque avala que el gobierno chavista se mantenga en el poder, ahora con la vicepresidenta. Y en México, pues lo que le interesa a Trump es su seguridad, la seguridad de su país, de su gente, y no la seguridad, ni el bienestar, ni el desarrollo de los mexicanos. Por lo tanto, lo que dice Trump habrá que tomarlo con mucha atención en términos de esta amenaza explícita, en términos de que si el gobierno de México no controla o limita el narcotráfico, puede suceder algo grave. Y el gran problema es que quizás se genere el famoso efecto cucaracha, es decir, que el crimen organizado en el norte de nuestro país baje, ¿verdad? Como ya ha ocurrido en otras ocasiones, y termina afectando de nueva cuenta a nosotros, las y los mexicanos, a favor, entre comillas, de la seguridad, en términos muy parciales, de Estados Unidos. En definitiva, no son buenos tiempos para México, no son buenos tiempos para la comunidad regional e internacional, la ONU muy desgastada, con pocas capacidades, y México entre la espada y la pared, entre Trump y el narcotráfico. Me gustaría ver capacidad y voluntad política para enfrentar al crimen organizado en México sin afectar a los intereses de los mexicanos y contribuyendo a generar un espacio de seguridad regional. Te mando un gran saludo, Juan Pablo. Muchas gracias que estuviste con nosotros, Juan Pablo Prado. Gracias. Buenas noches. Buenas noches.